Quiero decirles a todos una muy buena tarde. Vamos a continuar con nuestros medios de prueba que hemos estado abordando desde hace dos clases. Hoy vamos a abordar dos medios de prueba y vamos a hablar de los alegatos para el día martes de la semana entrante dejar un último punto que es sobre unos modos anormales de darle fin al proceso. Bueno, previo a esto, estamos bien, ¿verdad? Si me escuchan, perdonen, que me ven. Buenas tardes, Lick, sí se escucha. Estamos bien, ¿verdad? Va. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. Bien, entonces, como ustedes ya pueden ver en la presentación en su pantalla, hoy voy a hablar del penúltimo de los medios de prueba, que son los medios científicos de prueba. Es bien importante indicarles a ustedes, esto es importante, este es el medio de prueba más nuevo que tiene el Código Procesal Civil y Mercantil. Este medio de prueba no existía en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el decreto 2009, que era la ley anterior al Código Procesal Civil y Mercantil. Pues lógicamente los autores del código, pensando de cierta forma los avances de la ciencia, de los avances tecnológicos, del desarrollo de toda esta gama de cosas que se han dado, pues incorporaron también dentro del proceso medios científicos de prueba. Aquí es bien importante resaltar que estos medios científicos de prueba no son preexistentes. Estos medios científicos de prueba tienen que desarrollarse también dentro del proceso. Bueno, en términos generales, esta prueba no son ni más ni menos que medios de prueba que son resultados del avance tecnológico. Se caracterizan porque tienen una metodología muy rígida en sus principios y en su labor científico, pero también su resultado puede otorgar cierta certeza al juez dentro de un proceso que se esté tratando de tramitar. Aquí vamos a encontrar algunas similitudes con prueba documental que yo voy a tratar de aclarar, por supuesto, en el momento, pero es muy importante resaltar que el Código Procesal Civil y Mercantil, cuando uno lo analiza, encuentra que hay una clasificación mera cerrada de medios científicos de prueba. Perdón, mejor dicho, no hay una clasificación cerrada, sino es una clasificación abierta que permite que el juez pueda implementar cualquier medio de prueba que esté a su alcance. O sea, la idea de los autores del código en su oportunidad era dar amplitud a la ciencia dentro del proceso. Entonces, no vamos a encontrar medios científicos así estricto sensu, cerrado, sino vamos a encontrar una amplitud donde el juez puede, cualquier cosa que esté surgiendo en el tiempo con la ciencia, puede servirle de prueba. Con ese orden de ideas, lo que sí vamos a analizar nosotros son algunos medios de prueba científicos que sí aparecen dentro del código. Nosotros diríamos que vamos a encontrar dos clases de medios de prueba científicos, unos que tienden a representar objetos, documentos y lugares que interesan al proceso. Ustedes cuando ven estos objetos, documentos, lugares, pensarán en un reconocimiento judicial, pero no. Es la idea de presentarle al juez un objeto, un documento que interesa al proceso, pero a través de un medio científico de prueba, y aquellos también que tienden a representar condiciones propias de la persona u otros aspectos. O sea, uno va exclusivamente dirigido a temas de la persona. Muy rápidamente, si yo quiero representar un objeto, pues yo puedo pedir un video o un audio para determinar un video, principalmente para determinar un objeto o un lugar o un documento, una fotografía para establecer un documento, un objeto, un lugar, y en el caso de las personas humanas, pues aquí vamos a hablar en algún momento de las radiografías. Pues ustedes saben que son fotografías del interno del ser humano. Entonces, esta prueba científica va a atender, como decía hace unos minutos, a representar objetos, documentos y lugares, o también va dirigida a personas. Vamos a encontrar estas pruebas científicas en el Código Procesal Civil que tienden a representar objetos, documentos y lugares. Por ejemplo, ustedes van a encontrar calcos, relieves, reproducciones, fotografías y reconstrucción de hecho. Este último me parece muy interesante. Es decir, si el juez quisiera establecer más o menos cómo se puede haber desarrollado un hecho, pues aparece la reconstrucción de hechos. Esto lo han visto ustedes tal vez en el ámbito penal. En el ámbito
penal se reconstruyen hechos. Bueno, en el ámbito civil también se reconstruyen hechos, pero se hace a través de la prueba científica. Entonces, a través de estos medios de prueba que aparecen en este momento en la presentación, estamos representando objetos, documentos y lugares. Y para eso podemos utilizar calcos, relieves, reproducciones, fotografías y reconstrucción de hechos. Ahora, en relación a la prueba científica, que va a tender a representar condiciones propias de la persona u otros aspectos también, aquí vamos a encontrar temas de rayos X, radiología, radioscopía, análisis de sangre, hematológicos, análisis de bacterias, bacteriológicos, o la prueba biológica del ácido desoxirribonucleico, que ustedes ya conocen como el ADN. Entonces, vamos. Como les digo, esta clasificación la hacemos más que todo para que ustedes puedan entender los medios científicos de prueba. Con unos medios científicos podemos representar lugares, objetos, cosas, y en otro podemos representar nosotros condiciones propias de la persona humana. La radiología, la radioscopía y el análisis hematológico, para dar algunas ideas de esos ejemplos. Ahora, ¿cómo vamos a proceder en este sentido? Vamos a tratar de suponer que queremos hacer una radiografía. Quisiéramos nosotros aportar una radiografía de las condiciones de una persona en particular. Existen dos maneras. Yo podría tener una radiografía antes del proceso y entonces presentar esa radiografía antes del proceso, lo cual quiero que ustedes entiendan que no es ni más ni menos que una prueba documental. Si yo hago una radiografía y esa radiografía yo la llevo al proceso y la presento en mi demanda, es una prueba documental. Pero si yo dentro de la fase del proceso, dentro de la fase de prueba, yo le pido al juez que ordene hacer una radiografía sobre la persona del actor o la persona del demandado, acá la convierto en medio científico de prueba. Esa es una de las diferencias bien importantes. Por eso yo les decía hace unos minutos que vamos a encontrar algunas situaciones interesantes, inclusive similitudes que yo pretendía aclarar. Lo voy a poner con otro ejemplo. Yo en este momento tomo una fotografía de un lugar, de un objeto, de una cosa, y esa fotografía la acompaño a mi demanda, la realicé y me interesa y la acompaño a mi demanda, esto va a ser una prueba documental. Pero si yo le pido dentro del proceso al juez que ordene que se vaya a tomar una fotografía a un lugar, a un objeto, a una cosa, esto va a ser medio científico de prueba. Viene lo interesante de esto, es decir, no es lo mismo. Puede haber dos fotografías dentro del proceso, una que fue tomada antes y la presentamos con la demanda, que es prueba documental, o una que le pedimos al juez dentro de la fase de prueba, que la va a ordenar que se vaya a tomar, se legaliza con ciertos trámites que aquí voy a explicar y se incorpora al proceso como prueba científica. Una prueba nos sirve para determinar lugares, objetos, cosas, otra para determinar condiciones de la persona humana. Entonces, eso es bien importante. Entonces, cuando hacemos nosotros ya en el procedimiento probatorio y pretendemos nosotros aportar un medio científico de prueba, aquí se dan dos aspectos importantes. La primera es que yo lo puedo pedir, por ende lo puedo ofrecer en mi demanda y cuando lo ofrezco lo hago en forma genérica. La otra es que esta es una prueba muy particular porque el juez la puede ordenar de oficio. Eso quiere decir que el juez podría ordenar que se realice una fotografía, o un video, una grabación, un cálculo, un relieve, una reconstrucción de hechos de oficio. Entonces, aquí es bien importante determinar esto, que acá el juez tiene la facultad de incorporar una prueba de medio científico de forma oficiosa. Pero cuando lo hacemos a petición nuestra, pues nosotros vamos a hacer el ofrecimiento de una forma genérica. Solamente vamos a pedir que se tenga por ofrecidos como medios de prueba, medios científicos de prueba. No tengo que indicar si va a ser una fotografía, si va a ser un video, si va a ser un cálculo, un relieve, una radiografía, una radiología. Eso no tendría por qué yo indicarlo en el tema del anuncio o del ofrecimiento. Ahora, en el tema de la proposición, cuando me corresponde a mí, y no cuando el juez lo va a hacer de oficio, entonces primero es importante pues de indicar que debemos de solicitarlo ya en la fase de prueba. Yo le quiero solicitar al juez que se ordene realizar una radiografía en la persona del demandado, en la persona del actor, y el juez va a ordenar que se haga la radiografía. Quiero comentarles que, como ustedes van a ver, va a ordenarle a un empleado del tribunal, que normalmente es el secretario o un notario,
que vaya al lugar, que acompañe y que dé fe que esa radiografía, que esa fotografía, que ese video, que ese audio fue desarrollado frente a esta persona, del secretario o del notario. O sea, eso es lo que caracteriza el medio científico, que el juez puede ordenar, insisto, por un lado de oficio o puede hacerlo a instancia de parte, que se desarrolle un medio científico de prueba. Para ello va a necesitar el auxilio del secretario del tribunal o de un notario para que den fe del acto en que se desarrolle ese medio científico, fotografía, radiología, cualquiera de los que acabo de mencionar. ¿Cómo va a ser el diligenciamiento por el juez cuando yo le pido que se tome una radiografía de una persona del demandado, se tome una fotografía sobre un lugar o se tome un video sobre algo? Pues lo que el juez va a hacer es, como decía, de oficio a petición de parte, perdón, determinar su autenticidad. Es decir, cuando nosotros le pedimos al juez, el juez va a ordenar que se desarrolle la incorporación de un medio científico. Ya dije yo y he puesto ejemplos, radiografía, fotografías, registros fonográficos o dactiloscópicos, etcétera, etcétera, pero debe certificarse la autenticidad de esa prueba mediante el secretario del tribunal que tiene fe pública o mediante un notario que se designe que también tiene fe pública. Entonces, miren, esta prueba, yo les voy a confesar, es una prueba de muy poca utilización, pese a que ahí está la ciencia. Normalmente los ámbitos privados, civiles, se determinan con declaraciones de parte, declaraciones de testigos, o se determinan con documentos, y la prueba científica no es de mucha utilidad, que digamos, pero es importante que ustedes la sepan. Entonces, yo puedo llevar una fotografía al proceso, la presento en mi demanda y es una prueba documental. Puedo llevar una radiografía al proceso y es una prueba documental, pero si yo lo que deseo es que dentro del proceso el juez ordene la realización de esa prueba, tiene que establecerse su autenticidad a través del secretario o a través de un notario. Esta prueba, su valor, o sea, un sistema de valoración es el de la sana crítica, igual como hemos visto todas las anteriores, es decir, la sana crítica razonable. Yo les quiero pedir a ustedes que le den una leída a su código procesal para que más o menos capten lo que aquí quiero decir, pero en 5 palabras o en breve tiempo, para tratar de resumir, esta prueba es una prueba nueva en el código, o sea, nueva en este código. Quiere decir que el código anterior no la regulaba. Este Código Procesal Civil de 1965 incorpora el medio científico de prueba y es muy amplio. Puede ser cualquier medio científico que surja, un USB, un cualquiera, un CD, pero hay que darle legalidad a esa prueba que se vaya a realizar. Si ustedes quieren ir a grabar algo en un USB, tiene que ir un notario, tiene que ir el secretario y dar legalidad que lo que ahí está grabado se hizo frente al notario o frente al secretario. O sea, la gran diferencia entre tener 2 fotografías o tener 2 radiografías dentro del proceso es que una pudo haber sido una prueba documental si yo la presento antes y la presento con mi demanda. Yo me interesaba acompañar un examen de sangre y ese examen de sangre se hizo, me lo extendió un hospital privado y eso lo presento yo como prueba documental en mi demanda, es prueba documental. Y otra cosa es que yo le pida al juez que se ordene realizar ese examen de sangre y el juez ordene realizar el examen, pero que cuando se vaya a realizar un examen, vaya el secretario del tribunal o vaya un notario para darle autenticidad a ese acto. Eso es lo que tenemos que hablar un poco de los medios científicos de prueba y como ya dije, unas son para determinar cuestiones de lugares, cosas, objetos y otra para establecer aspectos muy propiamente de la persona humana. ¿Alguien que tenga alguna duda de esta prueba que quisiera preguntar, por favor? Ok, no existiendo, por favor, Alan, si es tan amable. Buenas tardes, licenciado. En este caso, como no es el Ministerio Público el que ejerce la acción de investigación,
¿quién haría o bajo quién se haría la inspección? ¿Siempre sería el secretario del juzgado o habría alguien que haga la prueba? El secretario o el notario deben de acompañar en la realización de la prueba, solo para dar fe de que esa prueba se realizó frente a ellos y darle autenticidad a la prueba, nada más. ¿Dónde se vaya a hacer, por ejemplo, una prueba de sangre? Pues eso ya se determina en el proceso, si va a ser en un hospital privado, si va a ser en un hospital público, si va a ser el INASIF, no importaría. Lo importante acá es que el juez tiene que estar seguro que esa prueba, quien la fuera a realizar, se realizó frente al secretario del tribunal del juzgado o frente a un notario que el mismo juez va a designar. Y la persona del secretario o del notario va a acompañar al sujeto que se le va a hacer su prueba para que cuando se esté haciendo su prueba, él levante un acta y haga constar que esa prueba se está realizando frente a él y que es auténtica. Estoy hablando de una prueba, por ejemplo, de sangre. Si estoy hablando de una fotografía o hablemos de un video, yo quiero que se grabe un video, sucede que necesito que el juez constate, no con un reconocimiento judicial, sino que se vaya a tomar un video de un lugar, de una cosa, de un objeto. El juez ordena que se tome el video, pero ordena que vaya el secretario del tribunal o un notario, y frente al secretario o el notario se va a grabar el video y el notario o el secretario van a levantar un acta dando fe de la autenticidad de esa grabación. No sé si me entienden, si queda más o menos claro de esa manera. Sí, ya me di cuenta que no necesariamente es el INASIF como sería en algo penal, sino puede ser cualquier persona, media vez esté el secretario o un notario. ¿No? Así es, Alan. Mire, pudiera ser el INASIF. Cuando el código empezó en vigencia, no existía el INASIF. El INASIF es una institución que tendrá 20 años, 25 años y mucho. Y estamos hablando de un código que tiene casi 60 años. Entonces, claro, pero ahora el INASIF viene a coadyuvar en el sistema de justicia más en el ámbito penal, porque recuérdense que esto sirve más para esos aspectos penales. Pero el ámbito, por ejemplo, el ámbito de familia utiliza mucho al INASIF, por ejemplo, para exámenes de ADN. Los exámenes de ADN hace 10 o 15 años no existían en Guatemala. Si usted quería hacer un examen de ADN, había que mandarlo a Costa Rica. Y en Costa Rica se tardaba pues el tiempo que era necesario para regresar con los resultados del examen de esa prueba. Después aparecieron universidades como la Mariano Galvez y algunos laboratorios desarrollando la prueba y por supuesto actualmente lo hace el INASIF. Eso para cualquiera le sale más cómodo y muchas veces los jueces civiles le ordenan al INASIF hacer algunas pruebas que se pueden realizar. Pero como el código, insisto, es poco antiguo, no permite que uno vaya al INASIF y le mande la información, sino aquí lo que obliga y lo que hace realmente la validez de esta prueba, que insisto, esto es importante, insisto, es de muy poco uso la prueba, es que el notario que tiene fe pública o el secretario que también tiene fe pública, vayan y se realiza la prueba frente a alguno de ellos y ellos levanten el acta haciendo constar que es auténtica la prueba. Así es como se utiliza. ¿Oye? Alan. Gracias, licenciado. A usted. ¿Oye? Ok. Muy bien. Ahora hablemos de un medio de prueba que muchos no le atribuyen la calidad de medio de prueba. Esto es de esta prueba de la que voy a hablar y que yo quiero que ustedes la consideren medio de prueba, no es ni más ni menos que una actividad natural humana. Yo quisiera empezar a hablar sobre este medio de prueba, solo tratando de decirles algo para tratar de entrar ya en el ámbito de la explicación. Ahorita tengo 54. Hoy me han bajado ya un poco las personas que están en mi clase, seguramente serán por las notas, pero bueno, tenemos un número de 54 personas que yo físicamente no conozco. Nunca los he visto en persona, ni siquiera por la pantalla, pero lo que sí puedo decirles es que presumo que son mis alumnos del séptimo semestre. Presumo que ustedes ya aprobaron los semestres anteriores. Presumo que aprobaron las materias de prerequisito. Y todo esto lo hago porque tengo un indicio, y ese indicio es que los veo todos los martes, no los veo, sino veo que se conectan todos los martes y todos los jueves. Yo en alguna oportunidad contaba un chiste que no lo voy a terminar hoy, también lo voy a terminar después si es necesario, pero el chiste en general hablaba mucho de este tema. Yo insisto, no voy a terminar el chiste, ni se van a reír porque no lo voy a concluir,
pero dice que la maestra les explicaba a los alumnos los que eran las presunciones y le decía que eso eran ideas que surgían en la mente de las personas en virtud de hechos que sí constaban. Así como yo les decía que yo estoy seguro que ustedes, no seguro, yo presumo que ustedes son mis estudiantes porque los veo que se conectan estos martes y jueves, pero nadie de ustedes me ha demostrado con su carnet, con su constancia que ustedes, o su inscripción, que ustedes sean mis estudiantes. Entonces la maestra les explicaba a los alumnos esto y les dejó una tarea. Al día siguiente pidió la tarea y le dijo a Carlitos, a ver Carlitos, tu tarea, pues mire maestra, yo que salgo de la clase y cuando salgo de la clase veo al cielo y está nublado. Veo al suelo y está mojado. Y muchas personas van con sombrillas y con paraguas cerrado. Esos son indicios. Mi presunción es que llovió. Muy bien, le dijo, muy bien, Carlitos. A ver, Lupita, pues mire, profesora, yo llego a la casa de mi tía y cuando entro a la casa de mi tía veo que hay pino regado en el piso, veo que hay unos globos puestos en la pared y veo que están sacando una marimba. Esos son indicios. Lo que yo presumo es que hubo fiesta. Bueno, y después le preguntó a Pepito, ahí donde no voy a terminar el chistillo en este momento, pero aquí lo que trato de decirles a ustedes es que esta forma de presumir, esto es una actividad humana natural. Cuando nosotros vemos a una señora embarazada de la mano de otro señor, que presumimos que ese hijo que va embarazada es de ese señor. Entonces encontramos nosotros lo que son las presunciones en el proceso civil. La presunción viene a constituir, como dice en la filmina, un presentimiento, un prejuicio sin prueba. O sea, a mí no me consta y no tengo pruebas, pero creo que así es. Cuando yo veo, ¿qué explicarles? Voy a hablar de algo sencillo. Si a ustedes les presentaran el recibo del pago de una renta del mes de mayo, ustedes presumen que esa persona, si ya tiene el recibo del mes de mayo, pues ya pagó abril, ya pagó marzo, ya pagó febrero, ya pagó enero. Eso es una cuestión, estoy creyendo yo algo sin pruebas. Entonces yo llego a suponer ciertas cosas basado en lo que yo veo. Por supuesto no me consta, pero basado en lo que yo veo. No me consta que haya llovido, pero cuando veo el piso mojado, veo el cielo nublado, y llevan gente que lleva sombrillas, van cerradas, pero llevan sombrillas, presumo que llovió. No me consta porque no vi que había fiesta, pero había pino regado y estaban sacando una marimba, presumo que hubo fiesta. Entonces, esto es lo que normalmente puede suceder con el juez. Al juez no le consta nada, pero ciertos hechos que sí son probados en el proceso, le llega a la conclusión que eso puede ser cierto. Algunas circunstancias van a probarse en el proceso y esas circunstancias van a llegar a la mente del juez que va a creer una cuestión sin haberle constado. Y eso es lo que nosotros vamos a entender como una presunción. Entonces, hay ciertas señales o indicios que el juez considera verdaderos o reales, y estas señales o indicios que están acreditados en el proceso, en su conjunto, le dan al juez cierta certeza o convicción o presunción de un hecho relacionado con la controversia. Yo recuerdo de un caso de simulación en un proceso real. Se estaba alegando la simulación de un negocio jurídico. Un señor alegaba que se había hecho un contrato de compra-venta y donde él le vendía a su hijo una propiedad. Pero él alegaba que ese contrato no era de compraventa, sino que se había simulado una compraventa, que no había existido un dinero a cambio, sino que se hizo una simulación y no podía probarlo, pidió declaración de parte, el hijo la negó todo, no tenía testigos, pero logró, por ejemplo, presentar que tenía recibos del pago de UCI, que él seguía pagando el UCI, recibos de teléfono que estaban todavía a su nombre, recibos de agua y luz que estaban a su nombre, cuotas de administración que él pagaba siempre. Y entonces esos indicios, esos recibos que él, donde se está de establecer que pese a que aparentemente él vendió, él sigue usando la propiedad, nos llegaba a la conclusión o le llegaba a la conclusión al juez de que efectivamente no había habido un contrato de compraventa, sino se había simulado un contrato de compraventa. Entonces, aquí lo interesante es que esto no lo consideran prueba,
porque es algo natural del juez. El juez va a presumir siempre, ustedes presumen siempre. Ustedes van por la calle y, como les digo, ven algo y ustedes sacan sus conclusiones sin que les conste. Para eso somos buenos todos los guatemaltecos, ¿verdad? Decimos las cosas y sin que nos conste. Pero a veces sí tenemos ciertos indicios que nos permiten llegar a esa conclusión. Entonces, estas presunciones, muchos autores no las consideran pruebas porque, insisto, es una actividad natural del juez. Sin embargo, el Código Procesal regula como número 7 las presunciones dentro del proceso. Esto, insisto, no es ni más ni menos, como está en la definición, un razonamiento que el juez realiza o el legislador, que es otra parte, es bien interesante. Aquí nos están dando que hay dos clases de presunciones, una que hace el juez y otra que hace el legislador. Ustedes me dirán, ¿el legislador hace presunciones? Claro. Si usted lee su Código Civil, dice, por ejemplo, el hijo nacido entre matrimonio es hijo del padre con quien la madre esté casada. Presunción que admite prueba en contrario. Eso quiere decir que en un matrimonio el padre no tiene que ir a reconocer a su hijo porque se presume que es su hijo en el matrimonio. Si ustedes siguen leyendo el Código Civil, hay una presunción de las primeritas en el Código que es la conmorencia. Y dice, cuando dos personas fallecen en el mismo acto, se presume que murieron en el mismo momento y que entre ellos no hay transmisión de derechos ni obligaciones. Entonces, si dos personas van, una pareja de esposos, y colisionan, chocan y mueren, ¿quién murió primero? No, se presume que murieron al mismo tiempo. Entonces, ni el marido le traslada derechos y obligaciones a la mujer, ni la mujer al marido. Claro, si se logra probar que el marido falleció un minuto antes, segundos antes, entonces automáticamente se le trasladan derechos a la mujer. Algo similar, según me contaron, esto es parte de la historia, pasó con John F. Kennedy Jr. Si ustedes se recordarán, el hijo de John Kennedy falleció en un accidente aéreo acompañado de la esposa. Él iba tripulando una avioneta y colisionó y murieron los dos. Basado en esa presunción legal hecha por el legislador, entonces se estableció de que John Kennedy no le trasladaba la herencia a la esposa ni la esposa de Kennedy, pero claro, la herencia que era una gran fortuna era la de Kennedy. La familia de la esposa comenzó a plantear una demanda para que le trasladaran la herencia a la esposa, bajo los argumentos de que Kennedy iba manejando la avioneta en la parte delantera y ella iba en la parte trasera y que ella falleció milésimas de segundo después. Ahora, el código dice, en un accidente de esos, la presunción es que murieron al mismo tiempo, salvo que alguien pueda demostrar que murió uno antes y otro murió después. Entonces, ¿esto es un razonamiento que hace el juez cuando ve el proceso o es un razonamiento que deja plasmado el legislador en el código para que pueda ser utilizado para resolver controversias? De esa idea que acabo de explicar, vamos a encontrar dos clases de presunciones. Vamos a encontrar presunciones legales, que son las que hace el legislador, y presunciones humanas, que son las que hace el juez. Entonces, en las leyes van a encontrar ustedes presunciones y el juez, cuando resuelve, va a hacer presunciones. ¿Cuáles son las presunciones legales? Insisto, son aquellas que están realizadas por el legislador y están establecidas en la ley. Yo ya les di dos clases de presunción, dos ejemplos de presunciones y les puedo dar más. Es más, les recomiendo, les invito para que ustedes se metan en su computadora, busquen el Código Civil, pongan en aquel buscador de palabras la palabra presum, y van a ver que dice presume, presunción. Entonces, existe decenas de veces la palabra presunción en el código, ya sea como presunción, como presumir, como se presume, cualquiera, y esas son presunciones legales, son hechas por el juez, por el legislador y plasmadas en la ley. Alguien se va a decir, por ejemplo, esa presunción del hijo nació entre el matrimonio. Código dice, el hijo nació entre el matrimonio, se presume hijo del padre. Entonces, eso no es nuevo, eso viene de la época romana. Cuando iba una pareja de esposos y la mujer iba embarazada, se presumía que era hijo del marido con el que estaba casado. Entonces el legislador romano en su época incluyó esa presunción. El hijo que nace entre el matrimonio es hijo del padre, se presume hijo del padre, salvo que se pruebe lo contrario. Entonces por eso es que ustedes nunca en el ámbito ya de su profesión no pueden decir que el esposo reconoce hijos. El acto del reconocimiento de un hijo es extramatrimonial. O sea, cuando el hijo es extramatrimonial, la forma de establecer que ese hijo es del padre es que éste lo reconozca.
Pero en el ámbito del matrimonio no es necesario ningún reconocimiento, porque la ley dice que ese hijo es del marido, ese hijo es del esposo. Estas presunciones legales las vamos a dividir en dos: presunciones absolutas y presunciones relativas. Las absolutas llevan el nombre de iuris et de iure y las relativas se llaman iuris tantum. Quiero decirles que en el 99% de las presunciones que están establecidas en la ley son iuris tantum. Quiere decir que aunque esté la presunción, se admite prueba en contrario. Si usted prueba que ese hijo, pese a que nació en matrimonio, no es hijo del padre, pues destruye la presunción. Si usted prueba, por ejemplo, hay una presunción del recibo, que yo les daba de ejemplo, pero el Código Civil dice la presentación de un recibo de pago de un mes presume el pago de todos los meses anteriores. Entonces, si a ustedes ante el juez le presentan un recibo de pago de un alquiler del mes de mayo, se presume que ya se pagó abril, se pagó marzo, se pagó febrero, salvo que se pruebe lo contrario. Entonces, cuando se puede probar lo contrario de la presunción es relativa y se llama iuris tantum. Cuando la presunción no permite prueba en contrario, esta presunción es absoluta y se llama iuris et de iure. Voy a dar un ejemplo de una presunción absoluta. El código o la ley, perdón, del organismo judicial, no estoy seguro si en el artículo 3 o en el artículo 4, ustedes lo podrán corroborar más tarde, establece, y eso creo que ustedes sí se acuerdan de eso, que dice que nadie puede alegar ignorancia, uso o costumbre en contrario de la ley. Eso significa, mis estimados amigos, que todos quienes me escuchan no pueden alegar ignorancia. Pues nadie de ustedes me podría decir: es que yo no sabía que existía tal norma del Código Civil, del Código Penal, del Código Militar, del Código... No podemos alegar ignorancia. Se presume, amigos, que todos sabemos la ley, y esa es una presunción iuris et de iure, o una presunción absoluta, porque no admite prueba en contrario. Un cieguito que nunca ha podido leer el código, no hay código braille, no estudió derecho, no podría alegar que agarrar un arma y dispararle a alguien es homicidio y decir: miren, yo lo hice pero no sabía que era un delito, ni sabía que estaba establecido en una norma. Nadie puede alegar ignorancia, uso o costumbre en contrario de la ley. Esa es una presunción absoluta y no permite prueba en contrario. Entonces, cuando la presunción permite prueba en contrario, es relativa, iuris tantum. Cuando la presunción no permite prueba en contrario, es absoluta, iuris et de iure. Ahora, la presunción humana es la presunción judicial, es la que realiza el juez al momento en que va a resolver y dictar una sentencia basado en ciertos indicios. Como yo les decía hace unos minutos, para la doctrina, estas presunciones no son medio de prueba, sino la consecuencia de un razonamiento hecho por el juez por el simple hecho de ser humano. Por eso les decía, para algunos no lo hay, y que si les sirven para sacar conclusiones a la hora de elaborar la sentencia. ¿Cómo lo vamos a incorporar las presunciones al proceso? En relación a esto, como les decía, la calidad de medio de prueba de las presunciones se alega y se estima que no son medios de prueba. Sin embargo, en la práctica, todos estamos acostumbrados a incorporar presunciones a través del procedimiento probatorio. Yo no puedo creer que un juez no pueda razonar y pensar y sacar una presunción, aunque yo no se lo pida, pero en la práctica mejor le pedimos. ¿Por qué decirlo? Mire, señor juez, tenga en cuenta las presunciones humanas o las presunciones legales. Entonces, pero insisto, esto es un razonamiento humano que el juez debiera de hacer. Entonces, en el procedimiento probatorio, primero en la fase de ofrecimiento, las ofrecemos nada más en la demanda y contestación, diciendo que se tengan como prueba o se tengan por ofrecido las presunciones legales y humanas. Y en la fase de prueba, pues volvemos a reiterar nada más, indicándole al juez que se tenga como prueba las presunciones legales humanas. Sin embargo, en la práctica solo las hacemos de esa manera. Mi consejo es que al momento que ustedes ya en la fase de prueba, no en la demanda, sino ya en la fase de prueba, ustedes le pidan al juez una presunción, indiquen a qué presunción se refiere. Que tengan como prueba la presunción contenida en el artículo tal, si es una presunción legal, o la presunción que se deduce de esto y esto y esto, que podría ser
también. Claro, eso le digo que normalmente no lo hacen los abogados, así como ofrecen las presunciones, dicen, tenga como prueba las presunciones legales y humanas en el ofrecimiento, también en la fase de prueba solo dice que se tengan como prueba las presunciones legales y humanas. ¿Y el juez qué hace? El juez dicta una resolución donde dice se tiene como prueba las presunciones legales y humanas. Es una forma sencillísima de aportar la prueba de presunciones que, reitero, es motivo de discusión su calidad de prueba. Esta prueba de presunciones es una prueba muy práctica, muy sencilla de incorporar. Encontramos dos clases de presunciones, las que hace el legislador se llaman legales, las que hace el juez se llaman humanas, la que hace el legislador puede ser absoluta porque no permite prueba en contrario, se llama juris et de jure, y las que sí permiten prueba en contrario se llaman presunciones relativas o presunción juris tantum. Esta presunción simplemente se ofrece en la demanda y en la misma forma se propone en el periodo de prueba y el juez la admite como presunción. Aunque no existiera, perdonen que insista mucho en eso, es mi particular punto de vista, aunque no existiera una presunción que yo haya ofrecido, que se haya propuesto y que el juez haya aceptado, el juez lógicamente está frente al proceso y puede sacar razonamientos humanos basados en hechos que dentro del proceso se hubieran probado y pudiera utilizar las presunciones, aunque nosotros no le hubiéramos, no las hubiéramos ofrecido o propuesto. ¿Alguna duda que tengan sobre este tema de las presunciones? ¿Alguien que quiera preguntar? Dayana, por favor. Licenciado, las presunciones es por el sistema de la sana crítica. Sí, por supuesto, exactamente. No se establece la valoración en ningún lado y si habría que valorarlas, pues será sana crítica, exactamente. Gracias. A usted. Ok. Entremos a un último punto del día de hoy, que vamos a hablar sobre, déjenme solo ordenarme un poco acá, por favor. Ok. Rápidamente un resumen. El día martes pretendo dejar un tiempo para que ustedes me puedan preguntar lo que ustedes quieran. Recuérdense que el examen lo tenemos despuesito, creo que es el lunes de la semana siguiente, pero el martes es nuestra última clase. Y ese día voy a hablar de un tema sobre formas anormales de dar fin al proceso y tema que voy a terminar en unos 30 minutos y ustedes tendrán el tiempo que ustedes quieran para hacerme preguntas de algunas cuestiones que ustedes tuvieran duda en relación a todo lo que hemos visto. Pero ahorita me voy a basar al juicio ordinario. Hemos hablado del juicio ordinario como el prototipo de los procesos de conocimiento. Un proceso que empieza con la demanda, ya hablamos de la demanda, explicamos qué es la demanda, donde se emplaza por 9 días al demandado, expliqué qué era el emplazamiento, y dentro de esos 9 días el demandado puede tomar distintas actitudes. La primera, que es una actitud depurativa de forma es plantear excepciones previas dentro de los primeros 6, ya hablamos de las excepciones previas, de su trámite y cuáles son las excepciones previas, y después de esto explicamos que el demandado puede tomar actitudes, contestar la demanda en sentido negativo, forma tácita, o sea, la rebeldía, si el demandado no comparece en 9 días se le declara rebelde, o contestar la demanda en sentido negativo en forma expresa. Pero también junto con la contestación puede interponer excepciones perentorias, que ya expliqué qué son las excepciones perentorias y cómo se diferencian de las previas, y también puede reconvenir, que no es ni más ni menos que contrademandar. Cuando ya el proceso ya está, tanto el actor como el demandado en sus actitudes, el proceso se abre a prueba por 30 días, y dentro de esos 30 días nosotros tenemos la posibilidad de probar nuestros hechos con distintos medios de convicción.
Hemos hablado de todos los medios de prueba, hemos dicho cómo se ofrecen en la demanda, cómo se proponen, cómo se diligencian. Hemos hablado de la declaración de parte, de la declaración de testigos, del dictamen de expertos, del reconocimiento judicial, de los medios científicos de prueba, de la prueba documental y de las presunciones. Estos son los medios de prueba que nosotros podemos llevarle al juez y que se desarrollan, insisto, en 3 fases: ofreciéndolas en la demanda de la contestación, proponiéndolas durante el periodo de prueba y diligenciándolas durante el periodo de prueba, salvo las pruebas privilegiadas. Cuando ya concluye el periodo de prueba, terminan los 30 días de la prueba, al día siguiente concluir los 30 días de la prueba, el juez debe hacer constarle al juez, el secretario, perdón, debe hacerle constar al juez de que la prueba ha concluido y debe de enumerar los medios de prueba que fueron aportados. O sea, los medios de prueba que fueron ofrecidos, propuestos y diligenciados. Entonces el secretario le hace un resumen al juez de eso y el juez señala un día y una hora para la vista del proceso. Eso del día y hora para la vista no es ni más ni menos que el día en que el juez técnicamente ya va a tener el expediente en sus manos para dictar sentencia. Entonces, así es como dice el artículo 196, el juez hará constar que ha tenido la prueba y sin necesidad de providencia agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. Eso dice el artículo 196. Entonces, ya con eso, el juez señala día y hora para la vista dentro de un plazo de 15 días máximo. Eso quiere decir que puede ser menos tiempo, pero puede ser 15 días, y esos 15 días no son ni más ni menos que, insisto, para ese día señalado para la vista. Cuando ustedes vean que a ustedes les notifican un día para la vista, es el día en que ustedes deben de presentar sus alegatos. Esa es la forma, el momento especial para presentar. No es obligatorio. Si el señalamiento de la vista es obligatorio, pero que ustedes presenten alegatos es una cuestión opcional. No les corresponde a ustedes, si quieren no lo hacen, si quieren lo hacen, pero ¿qué son los alegatos? Y que se pueden hacer de palabra o por escrito. Si son de palabra, hay que pedirle al juez que la vista sea pública para que lo señalen un día y ahí estemos presentes las partes y le presenten sus alegatos. O se hacen por escrito y en los alegatos lo que ustedes tienen que hacerle ver al juez es como abrirle los ojos, como decirle, mire, señor juez, ya se terminó el proceso y yo pedía tal cosa, dije tal cosa y probé estas cosas con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. La otra parte de sus alegatos le va a decir, señor juez, me han planteado una demanda y ningún medio de prueba ha acreditado que yo tengo esa responsabilidad porque ningún medio de prueba determina, o sea, cada le va a hacer ver al juez lo que estima que se pudo apreciar con los medios de prueba. Esos son los alegatos. Eso es como decirle al juez qué creemos que él debe de pensar o lo que él debe decidir. Las partes tienen, es así como esa última declaración que hacen en el derecho anglosajón, cuando después de que terminan las pruebas hacen el último alegato, el fiscal y el defensor, tratando de convencer al jurado. Algo similar es lo que pasa el día de la vista, los alegatos que cada parte presenta tratando de convencer ya en como última instancia al juez de cómo debe de resolver. Insisto, esos alegatos pueden ser de palabra o pueden ser por escrito. Entonces, el alegato no es ni más ni menos que esa exposición razonada que se realiza ante el juez, en las que se razonan cuáles son los fundamentos para resolver de una u otra manera el proceso. Por supuesto, a mi favor, la declaratoria de procedencia de mi demanda y fuera en contra, pues la declaratoria de improcedencia de esa pretensión de la parte contraria. Cuando el juez llega el día de la hora y se le hacen los alegatos, el juez tiene la facultad de, esto lo decía en una clase anterior, de poder incorporar algunos medios de prueba al proceso que cree que eran importantes para aclarar algo. Esto se hace en auto para mejor fallar. Esta etapa del proceso no es obligatoria. Es decir, no existe como una etapa obligatoria el juicio ordinario. Esa es una etapa opcional del juez. El juez ya analizó todos los medios de prueba, ya vio los alegatos de las partes y entonces cree que necesita una certificación de algo y entonces dicta un auto para mejor proveer o un auto para mejor fallar para que previamente a dictar sentencia se realicen ciertas pruebas que cree él que le sirven para aclarar algún punto dudoso o algún punto litigioso. Entonces, esto lo hace el juez de oficio y es una facultad completamente del juez. Ese auto para mejor fallar se puede practicar en un plazo no mayor de 15 días. Y en esos 15 días, pues se va a desarrollar lo que el juez estima
que es importante para eso. Ahora, no es muy amplio, no quiere decir que es cualquier medio de prueba, cualquier prueba el cual la puede hacer traer en auto para mejor fallar. El Código Procesal Civil hace una limitación y dice, en auto para mejor fallar puede acordarse, por ejemplo, que se traiga a la vista un documento. Entonces, la prueba documental, se puede incorporar ciertos documentos que el juez estima que son necesarios en auto para mejor fallar, que ninguna de las partes aportó dentro del proceso. Puede pedir el juez que se practique un reconocimiento, habla de un reconocimiento judicial, recuérdense que esta es una prueba privilegiada, o un avalúo que él estima también necesario, darle valor a algo porque no se ha determinado, ordenar un avalúo, o también puede pedir que se traiga cualquier otra actuación que tenga relación con el proceso, una actuación en otro tribunal, algo que crea que debe incorporar. Eso quiere decir que en auto para mejor fallar no se va a hacer declaración de parte, declaraciones de testigos, sino va a ir concentrado a lo que aquí acabo de explicar. Una vez transcurridos los 15 días del auto para mejor fallar e incorporada la prueba que pretendía el juez, el documento, el reconocimiento, el avalúo o cualquier otra constancia, entonces el juez tendrá 15 días para dictar sentencia. O sea que aquí hemos hablado de un procedimiento que yo no expliqué en un principio y no lo puse porque no es obligatorio. ¿Se recuerdan? Que el juicio ordinario son 9 días de emplazamiento, 30 días de prueba, 15 para la vista y 15 para la sentencia. Aquí estamos hablando 15 días más después de la vista en auto para mejor fallar, pero es un aspecto opcional del juez. Esto no es una cuestión obligatoria del proceso. Puede o no puede existir dentro del proceso. Y viene la sentencia. La sentencia no es ni más ni menos que el fallo dictado por el tribunal colegiado o por el juez, que deriva de un proceso judicial. La sentencia es la forma normal de darle un fin a un proceso en la primera instancia. O sea, bueno, también en la segunda, pues, pero para darle la idea, la demanda, el proceso empieza con una demanda y termina con una sentencia. Entonces, la sentencia no es ni más ni menos que el fallo final que se dicta dentro de un proceso por un juez o por un tribunal. Cuando hablo de tribunal, hablo colegiado, de donde viene la declaración de lo que el juez decide en relación a un proceso judicial. Sentencias, en primera instancia va a haber una y posiblemente una sentencia en segunda instancia, e inclusive, pero muy extraordinariamente, una sentencia de casación. Acá, en esta filmina, le estoy dando definiciones más sencillas de la sentencia. No es ni más ni menos que la resolución final del juez por la que resuelve la controversia del proceso. Es una sentencia de carácter jurídico que permite dar por finalizada la contienda de una forma normal, como yo decía. La sentencia es la forma normal de dar fin al proceso, es la decisión final y es con la cual el juez resuelve la controversia del proceso principal. ¿Cómo se resuelve la controversia de un proceso accesorio? Por un auto. ¿Cómo se resuelve la controversia del proceso principal? Con una sentencia. Vamos a encontrar distintas clases de sentencias. Vamos a encontrar, es una clasificación doctrinaria, pero lo vamos a encontrar en la práctica. Vamos a encontrar una clasificación que divide las sentencias por su forma, por la posibilidad de impugnación, por el resultado de la sentencia, por su contenido o por la instancia en que se dicte. Hablemos un poco de cada una de ellas. Por su forma, las sentencias pueden ser escritas o orales. Ustedes saben que en nuestra legislación realmente el procedimiento oral solo se aplica para un procedimiento que todavía no hemos visto con ustedes. Entonces, en forma común, nuestras sentencias siempre son escritas. Inclusive, la sentencia en un juicio oral también se dicta en forma escrita. De hecho, la sentencia, aunque puede decirse en forma oral, también tiene que ser plasmada por escrito, porque la sentencia constituye a futuro un título para poder ejecutarse. Entonces, si bien es cierto, hay sentencias que se pueden dictar en forma oral, tienen que ir respaldadas de lo escrito. Pero en cuanto a su forma, pueden ser orales o escritas, que no merecen mayor explicación. En relación a la impugnación, hay sentencias que son firmes y que ya no permiten ningún recurso, y hay sentencias que permiten recursos. La sentencia se vuelve firme cuando ha transcurrido, en el caso de la sentencia de primera instancia, ha transcurrido 3 días y no se interpone la apelación. Si ustedes tienen una sentencia en primera instancia, el medio para impugnarle que sea revisable por la segunda instancia es la apelación.
Si transcurren 3 días, si ustedes no la plantean, esa sentencia se convierte en sentencia firme y ya no cabe impugnación. Si fuera una sentencia de segunda instancia susceptible de casación, entonces va a quedar firme cuando transcurran los 15 días que le permite la ley para interponer el recurso de casación. El recurso de casación no procede en todos los juicios, solo procede en juicios ordinarios. Juicios orales, juicios sumarios, juicios de ejecución, no procede el recurso de casación, por ende, aquí solo cabe la apelación y queda firme cuando ya transcurrió los 3 días no se plantea la apelación o cuando ya plantea la apelación, pues el Tribunal Superior dicta la sentencia confirmando la de primera instancia. Entonces, unas son por la impugnación, son firmes y otras todavía son recurribles, las que todavía permiten plantear los recursos. Por su resultado, pues van a haber sentencias de condena y sentencias que absuelven. O sea, cuando se declara con lugar la demanda, es una sentencia condenatoria. Cuando se declara sin lugar la demanda, es una sentencia absolutoria. En las primeras, pues cuando es condenatoria, pues hay una sanción. Y en las segundas, pues lógicamente se está liberando al demandado de la pretensión del actor. Normalmente los tribunales dictan, se declara con lugar la demanda promovida por tal o se declara sin lugar la demanda promovida por. La primera son condenatorias, las segundas son absolutorias. Luego tenemos por su contenido, esto ya lo hemos hablado cuando hablamos de la acción y cuando hablamos del proceso. Se recuerda que dijimos que había acciones declarativas, constitutivas y de condena y habían procesos constitutivos, declarativos y de condena. Pues también hay sentencias normales, declarativas, constitutivas y de condena. La declarativa solo confirma la existencia de un derecho. Yo daba un ejemplo de su oportunidad de un juicio de propiedad, donde A reclama que es propietario y B también. El juez dicta una sentencia y declara que es A. Simplemente está haciendo una declaración. Lo que está haciendo es simplemente confirmar ese derecho. Pero cuando el juez dicta una sentencia y, por ejemplo, aquel que es papá lo declara que ya no es papá, en un juicio de paternidad donde declara que él no es el papá, o en un juicio de divorcio donde declara el divorcio, está creando una situación nueva y estas sentencias se llaman sentencias constitutivas porque crean una situación inexistente. Y las más importantes para mí, porque nos van a servir para explicar los procesos de ejecución en su oportunidad, son las de condena. Las de condena, ¿qué hacen? Imponen una obligación, que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. Entonces, las sentencias de condena consisten en dar, hacer o no hacer. Por último, en la instancia que se dictan, vamos a encontrar sentencias de primera instancia y sentencias de segunda instancia. Pero hay algunos casos muy contados donde solo existe única instancia. Es cuando normalmente el caso lo conoce en primera instancia una sala de apelaciones y eso ya no es impugnable. Entonces, normalmente las sentencias en Guatemala hay 2 instancias. Eso ya es de por ley, por lo menos hay 2 instancias, o mejor dicho, hay 2 instancias, pero hay algunos casos muy particulares, por ejemplo, la responsabilidad civil de los magistrados de la Corte, que lo conoce una sala de apelaciones en única instancia. Entonces, hay casos muy excepcionales donde solo se conoce el asunto en única instancia, pero el 99% de nuestros asuntos son de 2 instancias. Hay sentencia en la primera y hay sentencia en la segunda instancia. En cuanto a la forma de la sentencia, esto está en la ley del organismo judicial. Yo no voy a hablar mucho de esto, les cuento porque de verdad el tema de las sentencias ya es un tema eminentemente judicial, pero como un proceso, como una norma, como una disposición, como una resolución de cumplir los requisitos que establece la ley del organismo judicial. Entonces, como insisto, es una resolución judicial. Si ustedes ven, la ley del orden judicial dice, toda resolución tiene nombre del tribunal que la dicta, lugar y fecha y contenido y cita de leyes. O sea, toda resolución, un auto, un decreto, una sentencia, tiene el nombre del tribunal, lugar y fecha, contenido, cita de leyes. Si ustedes ven una resolución, dice más o menos así. Juzgado quinto, primera instancia de ramo civil, Guatemala, 11 de mayo de 2023, y la resolución, el contenido es agreso antecedentes de presente memorial, tómese nota del auxilio, tal y tal, punto. Cita de leyes y la cita de las normas que regulan es lo que se está pidiendo. Eso es en una resolución de un decreto. Si es un auto, pues da igual. Empieza juzgado quinto, presencia de ramo civil, Guatemala, 11 de mayo del año 2023. Se tiene a la vista para resolver la excepción previa tal cosa, considerando, por tanto, se declara con lugar celular, cita de leyes. Y termina con cita de leyes. Hay un contenido y cita de leyes. Y la sentencia es igual, juzgado quinto, presencia de ramo civil, Guatemala, 11 de mayo del año 2023. Se tiene a la vista para dictar sentencia del juicio tal y tiene todo su contenido y al final hay una cita de leyes también. Y las firmas
por supuesto, de todas estas resoluciones del juez o los magistrados y el secretario del tribunal. La firma del secretario no es ni más ni menos que como el secretario es un fedatario, es el que da fe de que esa firma que casa ahí es puesta por el juez. O sea, el secretario lo que hace es refrendar la firma del juez. Ahora, las sentencias, además de esos requisitos que se aplica a toda resolución, debe contar con ciertos requisitos muy propios que están establecidos en el artículo 147 de la ley del organismo judicial. Por ejemplo, en esa sentencia tenemos que incluir quiénes son las partes que intervienen en el proceso, la demanda promovida por A, quien es de tantos años de edad, todas las generales de la persona, su nombre completo, razón, domicilio, litigantes. Tenemos que indicar el nombre de quienes los hubieran representado, si hubieran actuado a través de una representación. Estoy hablando de requisitos de la sentencia. Debe establecerse cuál es el objeto sobre el que recae el proceso. Por ende, se indica el clase y tipo de proceso. Este es un juicio ordinario de tal cosa, es un juicio ordinario de tal otra, es un juicio ordinario de reivindicación de la propiedad. Cuando habla de clase, más que todo se refiere a juicio de conocimiento, es un juicio de conocimiento del tipo ordinario, de tal que pretende la disolución del vínculo conyugal, eso se incluye en la sentencia de conformidad con la ley del organismo judicial. Viene una parte de los hechos, viene en párrafos separados un resumen de lo que el actor dijo en su demanda y un resumen de lo que el demandado dijo en su demanda y de las excepciones interpuestas, pero se refiere a las excepciones perentorias, porque ya las previas ya no son parte de la sentencia, las previas ya se resolvieron en su oportunidad. Entonces, aquí vamos a hacer un resumen de la demanda, un resumen de la contestación, un resumen de las excepciones perentorias, un resumen de la reconvención, si es que lo hay, y vamos a indicar qué hechos son los que se están o se sujetaron a prueba. Hay que motivar la sentencia, esas son las partes considerativas, es la razón por la cual el juez le da valor a las pruebas, ahí tiene que explicar el juez por qué cree que hay que declarar con lugar la demanda por tales y tales pruebas, va explicando, incorpora doctrinas, incorpora principios, analiza las leyes, es lo que ustedes han oído y han visto con partes considerativas, considerando que tal cosa, considerando tal otra, esas son la parte motivacional de la sentencia. La motivación se dicta en las sentencias y por supuesto también se hace en los autos, porque es la única forma en que nosotros podemos defender de una arbitrariedad del juez. Y por último, el juez dicta el por tanto, una parte dispositiva donde él ya dispone y decide, ya sea porque es una sentencia declarativa o una sentencia constitutiva o una sentencia de condena. Ahí van las decisiones expresas del juez en la parte del por tanto, donde él ya decide sobre el fondo de la controversia. Las sentencias pueden tener vicios, por supuesto. Esto es materia de lo que voy a explicar cuando hablemos un poco de los medios de impugnación, lo vamos a hablar el otro semestre. Cuando uno dicta una sentencia, pueden haber errores que perjudican la sentencia y por ende la sentencia puede ser ilegal. Hay vicios de fondo y hay vicios de forma. Los vicios de forma, como ustedes ven, se llaman error improcedendo porque se dan dentro del procedimiento, no se dan al dictar la sentencia, sino se dan en el transcurso del proceso y esos errores influyen en la sentencia. Se llaman errores improcedendo. Y los errores injudicandum se dan cuando uno dicta la sentencia, cuando analiza mal una prueba, cuando valora mal una prueba, cuando hace un análisis equivocado de una norma. Esos son errores o vicios en la sentencia, pero reitero, eso yo los voy a explicar cuando hablemos un poco de los medios de impugnación, principalmente de la casación. Entonces, esos errores injudicandum, insisto, los comete el juez cuando motiva la sentencia, al dictar la sentencia, y los de fondo, pues vienen contaminaciones que se han dado en todo el proceso y, valga la redundancia, contaminan la sentencia. Unas se dan en el camino y otros se dan al momento de eso. Toda sentencia basada en que el principio de congruencia debe ser congruente. Entonces, tiene que haber una correspondencia de la sentencia con la pretensión del actor. O sea, si el actor pidió el divorcio, el juez no puede estar resolviendo sobre separación. Si el actor pidió daños, el juez no puede estar resolviendo sobre perjuicios. Si el actor pidió la paternidad de un hijo, el juez no puede estar resolviendo sobre la paternidad de otro hijo. O sea, tiene que haber una congruencia.
tiene que resolver sobre eso. No quiere decir que se declare con lugar o sin lugar la demanda a favor o en contra, sino si el punto y el objeto de la discusión es declarar falso un testamento, sobre eso debe ser congruente a la sentencia, declararlo o no declararlo falso. Pero no podría el juez decir, si no se declara falso el testamento, pero y darse declaración de otra cosa, porque habría una incongruencia de la sentencia y la incongruencia no se permite en el proceso civil. Hay incongruencias ultra petit, que es cuando los fallos resuelven más de lo pedido, o sea, se llama incongruencia positiva, se llama ultra petit. Hay incongruencia extra petit cuando el juez otorga algo distinto a lo que se ha pedido. O sea, la ultra petit es, yo pido el divorcio, pero el juez no solo declara el divorcio, sino también declara algo sobre la relación paterno-filial o la paternidad. Ahí está pasándose porque está resolviendo más de lo que se pedía. Va a ser extra petit cuando yo estoy pidiendo el divorcio, el juez declara la separación. Son cosas muy distintas. Y va a ser infrapetit o citrapetit cuando el juez omite resolver sobre algunos puntos. Yo le pedí al juez el divorcio y la paternidad y el juez solo resolvió sobre el divorcio y no dijo nada sobre la paternidad. Y esa va a ser una inconsistencia. O sea, el juez tiene que resolver sobre los puntos que son motivo de discusión, sobre las pretensiones del actor. Eso es bien importante. Pero insisto, eso último lo voy a estar explicando cuando nosotros estemos hablando ya de medios de impugnación en su oportunidad. ¿Alguien que tenga alguna duda? Estos 3 puntos, he hablado de los medios científicos de prueba, he hablado de las presunciones y en este momento hablé de los alegatos, para qué sirven, y de la sentencia en términos muy generales. Y claro, sepan que yo no les voy a poner a dictar una sentencia en su examen final, porque eso nunca les han visto. Les estoy dando los parámetros que debe de incluirse en una sentencia: lugar, fecha, contenido, partes considerativas, resumen de una demanda, resumen de la contestación, resumen de las excepciones, lo que es sujeto del proceso, las motivaciones, de lo que salió del valor de las pruebas y la parte resolutiva o el por tanto de la sentencia. ¿Alguien quisiera preguntar algo? El día martes vamos a dar nuestra última clase del semestre y voy a hablar ahí sobre los modos anormales. Hoy expliqué el modo normal, sentencia, pero hay no modos anormales. El proceso puede terminar antes de la sentencia, un desistimiento, un allanamiento, un convenio. De eso vamos a hablar el día martes. Como les decía yo, el martes lo voy a utilizar para dar una clase de unos 30 minutos y utilizar el resto del tiempo que nos quede para que ustedes me puedan preguntar lo que quieran preguntar, si quieren me pueden preguntar ya el proceso civil 2, también les puedo contestar lo que ustedes quieran, o cualquier cosa del proceso, pero creo que valdría la pena que me puedan preguntar cosas que ustedes les hayan quedado con duda, que ustedes han leído y no quedaron claros y no entendieron, y yo con muchísimo gusto podré explicárselos ese día, que será nuestro último día de clases. ¿Alguien que quisiera preguntar? Por favor, Dayana. Licenciado, disculpe, ¿cuáles son las 3 clases de incongruencia? ¿Los 3 clases de? De incongruencia de la sentencia. De incongruencia. Ajá, exactamente. Ultra petit, extra petit, infra petit. Eso lo vamos a poner mejor en la pizarra para que lo vuelva a ver usted. Lo que aquí trato yo de explicar es que la sentencia debe ser congruente. Miren, pues, si yo pido la nulidad de un negocio jurídico, el juez tiene que resolver sobre la nulidad del negocio jurídico. Tiene que declarar si es nulo o no es nulo, ¿ya? Pero no puede declarar es nulo y agregarle cosas que no fueron motivo de discusión ni eran pretensiones. Entonces, cuando el juez hace y declara más de lo que hemos pedido, es una sentencia ultra petita. Si resuelve menos de lo pedido, o sea, yo le pedí al juez, perdón, le pedí al juez que condenara en daños y perjuicios, pero solo condenó en daños y no en perjuicios, la sentencia es infrapetita o citrapetita. Y cuando yo le pedí al juez que condenara en daños, pero no condenó en daños, sino condenó en perjuicios, una cosa muy distinta, entonces esa va a ser extrapetita. Entonces las sentencias son ultrapetita, se resuelven más, extrapetita resuelve cosa distinta a lo que se pretendía, y infrapetita o citrapetita cuando resuelve y deja de resolver sobre algo que era motivo de discusión. No sé si le queda claro así, Dayana.
Sí, licenciado, muchas gracias. A usted, Diana, gracias. Bueno, dejémoslo acá. Nos vemos el día martes a nuestra última sesión de clases. Ese día también daré instrucciones del examen final. Todavía estoy con los trámites, lamentablemente todavía un poco complicados para el tema del examen presencial, pero seguiremos trabajando. El martes yo ya les tendré una respuesta exacta de qué vamos a hacer creo que es el 22 de mayo, que creo que es el día del examen final. Tengan una feliz tarde. Nos vemos el día jueves, el día martes. Gracias, licenciado. Feliz tarde.